Bienvenidos al cuarto podcast del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Cáceres. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que despierta muchas pasiones, pero que muy pocas veces se trata de una manera más técnica y profesional. En este caso vamos a hablar de la labor que tiene un veterinario en los festejos taurinos. Con esta entrevista queremos acercarnos al público en general, no únicamente a los veterinarios o los aficionados a la tauromaquia, con el papel real, ético y muchas veces desconocido que tiene el profesional veterinario en este ámbito. Desde los controles sanitarios hasta las más difíciles decisiones, su labor influye directamente en el bienestar animal, en la transparencia del espectáculo y en el cumplimiento de la normativa vigente. Así que prepárense para conocer una perspectiva distinta, rigurosa y cercana de lo que ocurre detrás del ruedo. Comenzamos. Para ello tengo el honor de conversar hoy con Francisco Hernández, veterinario de profesión y apasionado del mundo taurino, con una trayectoria consolidada como especialista en festejos taurinos populares. Su conocimiento sobre tauromaquia, la dinámica de la cornada y los entresijos del comportamiento del toro lo ha convertido en una referencia nacional en esta materia. Un auténtico experto que aúna ciencia, afición y experiencia de campo. Es un verdadero placer tenerte aquí, Francisco. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes. Qué maravillosa presentación. Nunca me presentaron de esa manera, de verdad. Buena, estupendo. Nunca. Entonces. Me ha parecido magnífica esta presentación. Me alegro. Y hemos quitado del medio todo el currículum que no sirve para nada. Con eso me vale. No, porque directamente te lo voy a preguntar, ¿no? Muy bien. O sea, dime a qué te dedicas y por qué quisiste especializarte en este ámbito de la veterinaria. Bueno, la veterinaria yo creo que es una pasión, ¿no? Al que realmente vive la profesión, pues cuando va a trabajar da la impresión de que no va a trabajar. Cuando salen las canas la cosa cambia un poquito, ¿verdad? Pero fundamentalmente yo creo que vengo de una familia del mundo rural, ganadera, y evidentemente yo creo que eso me condicionó, ¿no? Desde pequeño, y a partir de ahí pues había que estudiar veterinaria, todo se puso a favor y al final pues pudimos ser lo que nos gusta ser. Muy bien. Y bueno, como hemos explicado, ¿no?, en la introducción, hoy vamos a hablar de la labor que tiene el veterinario en los festejos taurinos. Y es cierto que ahora entramos un poco en la temporada de los espectáculos taurinos, que aunque se celebran durante todo el año, en verano es cierto que se intensifican, ¿no?, coincidiendo pues con las fiestas patronales de los diferentes municipios. Entonces queremos aprovechar para hablar contigo sobre este tema y que nos cuentes qué importancia tiene un veterinario en este tipo de espectáculos. Bueno, pues yo creo que la figura del veterinario tiene su importancia, ¿no? Y tiene su importancia si lo analizamos o lo vemos de diferentes puntos de vista. En primer lugar, la importancia del veterinario no solo está en el festejo cuando el animal ya está en la calle o en el ruedo, ¿no? Yo creo que el veterinario tiene mucha importancia también en la clínica diaria en las ganaderías y posteriormente su asesoría a la presidencia. Yo creo que son las dos facetas fundamentales que el veterinario desarrolla dentro de lo que sería la tauromaquia. Me preguntas qué importancia tiene, ¿no? Pues ni más ni menos yo me atrevería a decir que el veterinario es el garante, el defensor de los derechos del consumidor, ¿no? Si hablamos de festejos mayores, de corridas de toros, alguien debe preocuparse de que tanto el trapío como las condiciones de los caballos de picar, como el estatus sanitario de las reses, pues tenga unos mínimos exigibles, todo esto en función de las características o de la categoría de la plaza, ¿no? Yo creo que son funciones fundamentales y la profesión competente para llevarlas a cabo es la profesión veterinaria, nuestra profesión. Uh-huh. Es cierto que la pregunta era como muy amplia, ¿no?, y muy general, pero Claro. ahora vamos a ir poquito a poco adentrándonos Muy bien. en lo que es esto, ¿no? Vamos a plantearnos que somos veterinarios jóvenes o hemos terminado hace poquito la carrera y que queremos ejercer como veterinarios en un servicio en plazas de toros. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues mira, yo creo que lo primero que debe hacer un
veterinario que ha cursado sus estudios en la facultad y ha terminado y quiere ser veterinario de servicio en Plaza de Toros, lo primero que debe hacer es formarse y hacer un curso básico que organizan o bien el consejo o bien los colegios de veterinarios. Un curso básico para arrancar. Esa es la primera exigencia. Y a continuación, una Pero, vez... perdona que te interrumpa, es una exigencia, es decir, necesitas eso para poder Sí, dedicarte, en ¿no? principio sí se necesita el curso básico de espectáculos taurinos para poder ejercer en cualquier festejo de cualquier parte de España, ¿no? Puede que haya alguna excepción, pero en principio yo no la conozco, ¿no? Ujú. Y una vez tenemos ese curso básico, pues el siguiente paso sería inscribirse en el colegio de veterinarios en el que corresponda, que le corresponda, pues inscribirse para poder realizar festejos taurinos en la temporada, ¿no? Entonces el colegio, en función del baremo que tenga ese compañero, le propondrá para actuar en una plaza determinada. El nombramiento lo lleva a cabo la administración a propuesta del colegio de veterinarios. Vale, ¿y es adecuada la formación sobre el toro de Lidia? Pues me alegra un montón que me preguntes esto porque yo no entiendo cómo, teniendo la raza que tenemos, una raza única, uno de los mayores logros zootécnicos de nuestro país, en las facultades de veterinaria se aborda durante la carrera de forma superficial, muy superficial. A mí me parece una incoherencia. Y no solo por lo que acabo de decir, sino también por la importancia social, económica y cultural que tiene la tauromaquia en España, ¿no? Entonces, me parece completamente incoherente el que la formación no sea más importante, más profunda en la universidad. Sin embargo, los veterinarios, el que tiene afición, bueno, pues comienza a formarse y el que es apasionado, pues acaba formándose y siendo un gran experto, evidentemente. Entonces tiene, claro, a esto te pregunto, ¿un veterinario que trabaja en plazas de toro necesita ser aficionado o no tiene por qué? Yo pienso que el veterinario lo que debe ser es un profesional que asesora a la presidencia de los festejos taurinos sobre un conjunto de materias específicas que son competencias de nuestra profesión. Eso es lo que tiene que ser el veterinario, un profesional con conocimiento del toro. Yo creo que eso es lo más importante. Ujú. Si aparte de esto, el veterinario además es aficionado, pues yo creo que mejor, ¿no? Y luego dentro de nuestra profesión, bueno, no solo de nuestra profesión, de cualquier profesión, yo creo que hay un gradiente de apasionamiento en el ejercicio de la actividad de cada persona, ¿no? Y de esta forma podemos encontrar veterinarios súper apasionados y otros que no lo son tanto, como en cualquier otra profesión. ¿El ser aficionado o el ser apasionado ayuda? Yo creo que en principio sí. Ayuda, en primer lugar, porque no te va a costar trabajo realizar esa actividad y en segundo lugar, porque te puede ayudar en ciertos momentos de cierto conflicto, ciertas situaciones a veces estresantes que también se dan en estas situaciones y la afición te puede ayudar a salir de forma airosa de estas situaciones. O sea que al final este ámbito de la veterinaria es como cualquier otro ámbito, es decir, si te gustan lo que estás haciendo, al final lo haces con más ganas, ¿no? O lo haces de una manera más satisfactoria, vamos a decir, ¿no? No tengo la menor duda, ¿no? Yo creo que cualquier persona debe ser afortunada simplemente por el hecho de que disfrute ejerciendo su profesión, ¿no? Y dentro de las distintas profesiones, pues es lo que acabamos de decir, hay un gradiente, ¿no? Unos disfrutan más, otros trabajan menos, pero qué triste debe ser ir a trabajar cuando realmente tu profesión no te gusta absolutamente nada, pero bueno, eso es inevitable, supongo que tiene que darse también. Y el conocimiento, porque hablábamos de eso, ¿no? De que siendo un profesional y teniendo conocimiento del toro, con eso sería suficiente, ¿no? Para poder desarrollar esa labor. ¿El conocimiento del toro te lo da la formación esta que nos habías contado del curso que te exigen para poder tal? ¿O también, en cierto modo, la experiencia también es un grado, como siempre, y también influye en que, bueno, si hago más espectáculos o veo más, al final acabo conociendo más mi entorno, ¿no?
Sin duda. Yo creo que la experiencia considero que es fundamental. Además, no sé si lo he dicho al principio, ¿no? Yo creo que conocer al toro es muy difícil. No sé, yo llevo muchísimos años, no soy ningún especialista en nada, soy un simple aficionado y cada día, cada corrida aprendo una cosa nueva. Me da la impresión de que ya sé cuando sale el toro, los primeros lances y demás, que ya lo pillé, ya sé lo que va a hacer. Siempre te confundes. Claro. Siempre acabas confundiendo eso. No sé si es que yo soy muy torpe o no, pero lo cierto es que conocer al toro es muy difícil y para asesorar bien yo creo que hay que conocer al toro. Y volviendo a lo anterior, ¿no? Y quizás reincido mucho en el tema, pero me parece lamentable que las facultades de veterinaria no aborden el tema como se merece, por la importancia que tiene, ¿no?, la tauromaquia en nuestro país. Uh-huh. ¿Y qué representa y a quién representa un veterinario en el festejo taurino? Bueno, la figura del veterinario representa a un profesional que cumple una misión, y la misión de ese profesional es asesorar a un presidente que tiene que tomar decisiones en un festejo donde participa un animal. Uh-huh. Ese profesional, ya lo hemos hablado con anterioridad, lo primero que tiene que tener es conocimiento sobre el toro, conocimiento sobre la normativa taurina y a partir de ahí, bueno, pues desarrollar su labor profesional en la asesoría a la presidencia. ¿A quién representamos? No sé si representamos a alguien o no, pero lo que sí tengo claro es que nuestra figura debe defender los intereses del consumidor, del público, del aficionado y de la sociedad en general. Hay una serie de normativa que debe cumplirse, hay unos mínimos exigidos y nuestra figura, la figura del veterinario, está ahí para intentar hacer cumplir esa normativa, ¿no? Esos mínimos exigidos. Ya te digo que todo es muy complicado porque la normativa taurina a nivel nacional hay una ley, pero las competencias están transferidas a todas las comunidades autónomas y cada comunidad tiene su reglamento y cada uno de los reglamentos pues tiene unos protocolos y un articulado que en cierta medida condiciona la labor del veterinario, ¿no? En Extremadura, por ejemplo, que es la comunidad que nos afecta, la edad de los machos es diferente a la edad de Madrid. Estoy hablando de festejos populares. Uh-huh. Lo mismo sucede en Cataluña o en Valencia, ¿no? En definitiva, que tenemos que estar muy al tanto de la normativa. A nivel nacional cambia en los festejos populares, incluso en el festejo ortodoxo también cambia, ¿no? Y eso es un profesional que su función es defender los intereses del aficionado. Uh-huh. Bueno, vamos a intentar entrar en detalle, ¿no? Poniendo como un ejemplo real, ¿no? Es decir, a mí me llaman, primero, alguien te nombra, ¿no? O sea, cuando tú tienes que ir a una plaza como veterinario oficial, ¿vale? Porque en ese caso eres veterinario oficial, a ti te nombra, entiendo que en este caso la Junta de Extremadura, ¿no? Uh-huh. Dentro de la Junta de Extremadura, la Dirección General de Espectáculos Públicos e Interior, ¿no? Entonces se anuncia el festejo y nos nombra la dirección. ¿Qué actuaciones debe realizar el veterinario antes, durante y después de un festejo taurino? ¿Cuáles son esas labores concretas? Uh-huh. Bueno, sintetizamos. Lo primero que, como bien dices, ¿no?, tenemos el nombramiento de la dirección territorial donde informa del tipo de festejo que es, la hora y el lugar donde se celebra. Normalmente, si es un festejo mayor, o bien las empresas o bien el presidente se pone en contacto con el veterinario, o a la inversa, el veterinario localiza al presidente o al delegado gubernativo para saber cuándo va a ser el reconocimiento previo. Por tanto, la primera actuación que debe hacer el veterinario es contactar con las autoridades del festejo para informarse en qué lugar y a qué hora se realiza el primer reconocimiento. En los festejos mayores, las corridas de toros, se realizan 2 reconocimientos, uno 24 horas antes y otro a las 12 de la mañana del día del festejo. Pero en los populares puede realizarse el día antes también y solo hay un reconocimiento. Entonces, quedamos de acuerdo
y nos personamos, delegado, presidente, veterinario, ganadero, etcétera, para llevar a cabo el reconocimiento de las reses. Si el reconocimiento se lleva a cabo y todo es correcto, la documentación es correcta, en cuanto a la documentación, decir que debemos comprobar varios documentos que hacen referencia al origen de los animales, a la edad de los animales, a la identificación de los animales. Eso es una de las cosas que tenemos que comprobar en el reconocimiento. Posteriormente, digamos que hay un reconocimiento sanitario, ¿no? El animal, las reses tienen que tener unas condiciones que les permitan soportar la lidia. No se puede lidiar en un animal con fiebre o caquético, timpanizado, ¿no? Tiene que estar, en definitiva, en buenas condiciones sanitarias. Y una vez hecho el reconocimiento, se emite un informe, que es el primer reconocimiento, y si no hay animales rechazados, pues quedamos para el segundo reconocimiento. En definitiva, si se superan los dos reconocimientos, en los festejos mayores los toros se enchiqueran a partir de las 12 de la mañana y esperan hasta la lidia, por la tarde o a la hora que corresponda. En los festejos populares sucede algo similar, aunque habitualmente los reconocimientos en los festejos populares suelen hacerse unas horas antes. Lo permite así el reglamento de festejos taurinos de Extremadura. Y una vez comienza el festejo, la función del veterinario es asesorar al presidente, ¿no? En una corrida de toros, la asesoría a la presidencia se basa fundamentalmente en las cuestiones que él pueda plantearte y que tenga dudas. Los presidentes normalmente son funcionarios o aficionados o inspectores de policía, depende de cada caso, ¿no? Incluso un policía local. Ellos no tienen por qué tener conocimientos sobre el toro de lidia, ni tienen por qué tener conocimientos sobre cojeras o sobre posibles problemas de visión, ¿no? Entonces, si el presidente lo considera oportuno, te plantea la duda que él tenga y tú tienes que responderle en el momento. También puede consultarte a la hora de conceder trofeos o la devolución del toro. Hay veces que ellos tienen dudas y esa fundamentalmente es la duda que suelen plantearte. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? ¿Aguantará? ¿Se recuperará? Si el toro no se recupera, pues pañuelo verde y pañuelo a los corrales. Y una vez finaliza el festejo, bueno, hay que rellenar una serie de documentación, unas actas post-mortem, donde se reflejan los datos del animal, el orden que se lidió, qué espada lo mató. Y por último, también tenemos competencias sanitarias que no vienen recogidas en el reglamento taurino, pero que la administración, mediante protocolos o mediante circulares, pues invitan a los veterinarios de servicio de plaza que rellenen ciertos documentos para garantizar la trazabilidad de ese animal que se ha sacrificado en una plaza de toros hasta el matadero donde se va a procesar. Sí, pero bueno, vamos a empezar de todo lo que me has dicho. Te he dicho mucho, ¿verdad? Me has contado muchas cosas, pero fundamental, antes de empezar, decimos que hay un reconocimiento. ¿Siempre existe un reconocimiento? ¿Primer reconocimiento? Los reglamentos así lo contemplan. Si no hay reconocimiento, ¿Por qué motivos no puede que no haya un reconocimiento? Bueno, simplemente que no haya corrales. Es decir, una plaza de un pueblecito chiquitito no tiene corrales, se ha organizado un festejo, llega el animal, la vaca o el toro y no hay donde reconocer. Si no hay donde reconocer, pues el veterinario se limita a hacer un informe diciendo que la plaza no reúne o no presenta instalaciones para llevar a cabo el reconocimiento previo. Pero el reconocimiento previo es obligatorio. Y en ocasiones el presidente, si no hay reconocimiento previo, podría incluso llegar a suspender el festejo. Nos estamos dando cuenta que nuestra función en los reconocimientos es garantizar que las reses salen en las condiciones que tienen que salir, ¿no? Un animal tiene que estar sano y tiene que soportar una lidia, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Vale. Entiendo que si no hay reconocimiento previo, o sea, si no hay un primer reconocimiento, el segundo reconocimiento entiendo que sí lo debería haber, aunque sea en la plaza, dentro de la plaza.
¿O también, o cómo? Sí, Marta, pero yo no le llamaría ese primer reconocimiento en la plaza. Yo quizá utilizaría el término identificación de la res que se ha lidiado, ¿no? Vale. Porque una vez ha salido, ya no podemos decir que voy a hacer el reconocimiento cuando se está lidiando. El reconocimiento, digamos que tiene unos condicionantes previos a la lidia, ¿no? Si una vez ya está en la plaza, no se ha podido hacer el reconocimiento, yo me puedo limitar a identificar la res, ver el número que tiene, el guarismo, la capa, la señal en la oreja, el hierro, etcétera, etcétera, y reflejarlo. Y en el acta, pues los veterinarios reflejamos que si el reconocimiento previo no ha podido llevarse a cabo, pues la res debe darse inicialmente como no útil, porque no ha sufrido el reconocimiento previo. Vale, y entonces esa implicación que tiene el declarar no útil un animal, ¿la tomamos nosotros como veterinarios o cómo? O sea, simplemente porque no hay un reconocimiento ya se declara no útil, ¿se le asesora al presidente o al delegado gubernativo de que no es útil o eso ya se sabe o cómo? Bueno, sobre ¿Y qué implicaciones trae? Sí, ¿Vale? hubo hace algunos años, esto no se hace así, pero pasaron ciertas cosas, digamos que sucedieron algunos acontecimientos que llevaron a que si el reconocimiento previo no se llevaba a cabo, pues la red debería darse no útil. Lo que no podemos hacer los veterinarios es dar por útil una red que no hemos visto. Imaginamos que sale no sé, en malas condiciones, caquéstica, enferma, con fiebre plomo, o con cojera, sí, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, todo el mundo podría pensar, pero bueno, aquí hay una figura que se llama el veterinario, está cobrando y no hace la labor que tiene que hacer. En definitiva, el dar no útil a un animal no significa que tenga que suspenderse el festejo. El presidente puede asumir esa responsabilidad y lidiarse bajo su responsabilidad. Y así se hace de vez en cuando, ¿no? Vale. ¿Y cómo se garantiza el bienestar del animal antes del festejo? Es decir, desde que se transporta del campo, ¿no?, a la estancia en los corrales. O sea, eso sí, ¿hay alguna manera de verificar que esos animales se han transportado en condiciones óptimas? Bueno, no es fácil. Antes, el momento de la carga, estoy hablando de corridas de toros, ¿verdad? Uh-huh. Se precintaban los cajones y estaba presente la Guardia Civil. Eso ya no se lleva a cabo. Entonces era una forma de saber en qué momento se había producido la carga, ¿no? Porque aquí puede lidiarse, por decir algo, esta feria de Cáceres vienen toros de Salamanca o vienen toros de Cádiz, pueden haberse embarcado en el camión 24 horas antes y nadie lo sabe, ¿no? Por lo tanto, la responsabilidad en este caso es del ganadero y del transportista. Ahí nosotros no tenemos ninguna competencia. Ahora bien, desde el momento que se descargan en los corrales, la ley de bienestar animal, porque me estás preguntando por bienestar animal, el bienestar animal, la ley de bienestar animal se aplica en el transporte y se aplica en la estancia y sin embargo no se aplica durante la lidia. Entonces, tanto en el transporte como en la estancia, los animales deben reunir, las estancias deben reunir y el transporte debe reunir unas condiciones que están perfectamente establecidas en la normativa. En la normativa, vale. Claro, como íbamos paso a paso, estábamos hablando antes de la lidia, ¿no? Durante la lidia, claro, efectivamente, bueno, ya me has comentado que durante la lidia lo que hace un veterinario es asesorar fundamentalmente a la presidencia, ¿no? Pero también entiendo que, claro, está pendiente por si el animal tiene un problema, ¿no? Es decir, bueno, claro, se ha roto el asta, se ha clavado una astilla, no sé. Yo sé. Prefiero que digas cuerno. Cuerno, vale, pues cuerno. Si estamos en una plaza de toros donde el veterinario desde su posición, bueno, en las plazas de toros, en corridas de toros estamos 3, hay compañeros, es que te he contado muchas cosas al principio, pero no te conté todas, ¿verdad? Hay compañeros que están abajo en los burladeros y están trabajando. Es decir, mientras uno preside y asume la función de asesoría, hay otros 2 compañeros que se dedican a rellenar toda la documentación controlando la hora del sacrificio del animal. Se va detrás de la red muerta y
inspecciona que se ha producido el sangrado de ese animal, te estoy hablando de Extremadura, en otras comunidades a lo mejor es diferente, pero este es nuestro protocolo, supervisa que se ha producido el sangrado y él precinta con un precinto en la nariz o en una pata a ese animal para que cuando llegue al matadero, nuestro compañero del matadero sepa a qué hora se sacrificó y si cumple también toda la normativa del transporte de las canales, ¿no? Esto en festejos mayores. ¿Qué sucede en un festejo taurino popular? Bueno, pues son dos los compañeros que están y habitualmente al delegado gubernativo o al presidente, cuando nos presentamos y antes de arrancar el espectáculo nos intercambiamos teléfonos, yo es lo que hago habitualmente, por si en algún momento ya sabéis que la lidia en la calle es muy complicada, me refiero complicada porque los recintos a veces abarcan varias manzanas, otras veces una simple plaza, ¿no? Pero habitualmente los veterinarios pues hacemos un seguimiento de la res, del toro, de la vaca por las calles, intentamos estar cerca para ver qué está sucediendo. Están sangrando las pezuñas, se ha roto un pitón, ha tenido un resbalón y tiene una herida. Y todo este tipo de incidencias y de lesiones, bueno, pues en principio, si consideramos que no son relevantes, no tenemos por qué transmitir nada ni a la presidencia ni al delegado gubernativo, pero si alcanzasen cierta relevancia, sí que deberíamos comunicar a la presidencia lo que está sucediendo para que él determine lo que considere oportuno, ¿no? Nuestra misión, repito, es asesorar. No podemos tomar decisiones, pero sí informar al presidente de lo que está sucediendo con la res. Entonces, las funciones de un veterinario en festejos taurinos populares son distintas a la de los festejos taurinos ordinarios. En líneas generales comparten muchas funciones, pero sí que hay diferencias. Y por no aburrir, porque en cada uno de los momentos hay matices. Por ejemplo, un reconocimiento en una corrida de toros, Cáceres, de aquí a 20 días. Hay que valorar el tipo zootécnico o trapío que traen los animales. Teóricamente deben estar íntegros y deben tener el trapío que exige la plaza de Cáceres. Cada plaza tiene un trapío diferente y el veterinario debe ser conocedor del trapío que se exige en esa plaza. El trapío como tal no se exige en un festejo popular. Sí que hay festejos taurinos populares, yo diría mejor tradicionales, como puede ser el toro de Coria, o incluso otros muchos pueblos que mediante un acuerdo en el pleno del ayuntamiento se permite que los toros se lidien en puntas, aunque el reglamento, generalmente los toros, si no lo autoriza el pleno del ayuntamiento, las reses todas deberían estar despuntadas. Ese sería uno de los datos fundamentales del reconocimiento. También a nivel documental, un animal con 7 años no podría lidiarse en una plaza de toros, en un festejo ortodoxo, pero sí podría lidiarse en una calle. Una vaca debe estar 30 minutos máximo corriendo por la calle, mientras que un macho puede estar 60 minutos. Bueno, así podríamos seguir. Sí, algunas pequeñas diferencias. Son matices, ¿no? En definitiva, las funciones son las mismas, pero con matices. Y creo que me lo habías dicho antes, me lo habías comentado, que es cierto que en Extremadura es una de las comunidades autónomas donde más festejos taurinos populares existen, ¿no? O mayoritarios, vamos a decir, en comparación con los ordinarios, sobre todo en la provincia de Cáceres, vamos a decir. ¿Esto es así en el resto de España o ocurre aquí en esta comunidad? No, es en el resto de España. Y además hay datos muy interesantes que publica cada año ANOET, que es la Asociación de Organizadores de Espectáculos Taurinos a nivel nacional. Y en el año 23, yo creo que los datos del 24 son muy similares, se celebraron en España 20.500, casi 21.000 festejos taurinos totales. De ese total, el 90%, es decir, 9 de cada 10, son festejos taurinos populares, te hablo de España. En Extremadura pasa prácticamente igual, ¿no? Que me parece que el porcentaje es un poquitín menor, es un 88% son populares, 12 son ortodoxos o ordinarios. Pero la importancia del festejo popular es tremenda.
Y hay otro dato muy interesante que dice que el 77% de todos los festejos taurinos, aquí entramos ya al dato global, a los 21.000, el 77% se celebran en poblaciones que tienen menos de 5.000 habitantes, perdón. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que hay una relación directa entre la tauromaquia y el mundo rural, ¿no? Y eso es fundamental porque hemos dicho al principio que la tauromaquia debe evolucionar y debe adaptarse a los cambios. Y eso es muy importante, el que la tauromaquia esté en el mundo rural, porque es un atractivo desde el punto de vista del ocio. También tiene otras implicaciones, ¿no? Como una seña de identidad, como pueden ser en festejos taurinos tradicionales con mucha raigambre. Y a lo que voy, que la sensibilidad del público local en muchas ocasiones es diferente al público o a la masa social urbana. Entonces, esa diferencia de sensibilidad respecto a los animales genera una fricción, ¿no? Genera un choque entre ambas sensibilidades que en ocasiones crean conflicto, ¿no? El último conflicto importante ha sido con el toro de Medinaceli, que la justicia, bueno, pues decidió suspenderlo precisamente porque hubo un percance, un accidente años anteriores y lo suspendió. Entonces, recapitulando, y aquí en Extremadura, en España, la figura del veterinario en espectáculos taurinos es necesaria y fundamental. Sin duda. Sí, sin duda, vale. Pero sin embargo, en otros países, como países vecinos, como Francia, no considera imprescindible esta presencia, ¿no? La presencia del veterinario taurino. ¿Qué me puedes decir de eso? Es decir, ¿por qué aquí sí es necesaria y allí no? Bueno, a lo mejor Están tan próximos, ¿no? Sí, a lo mejor la administración o los aficionados o el público francés considera que no es necesaria la figura del veterinario y la suplen de otra manera. Yo también conozco Francia, determinadas localidades de Francia, suelo ir con cierta asiduidad y sí que te puedo decir que ellos tienen perfectamente solventado el tema del trapío, del tipo zootécnico del toro, porque son muy exigentes, ¿no? Entonces yo creo que ese tema lo tienen solventado. Todo el resto de actividades o funciones que desempeña el veterinario, pues en Francia lo solventan de forma diferente, pero lo que yo no soy capaz de ver es en España, cada país tiene una idiosincrasia diferente. Nosotros tenemos una forma de ser totalmente distinta a los franceses, pero su comportamiento en la plaza, el reconocimiento que hacen, una serie de cosas que a lo mejor son menos tolerantes el aficionado francés. Y yo creo que si la figura del veterinario no estuviese presente en el festejo taurino en España, pues quizá no se podría garantizar de la forma que se garantizan los mínimos exigibles en ciertos aspectos que hemos comentado hace unos minutos. No creo que ni la población, ni la sociedad, ni el aficionado esté dispuesta a prescindir de la figura del veterinario, que sí es cierto que en numerosas ocasiones pues genera controversia, ¿no? Nuestros informes técnicos a veces no se alinean con los intereses de otras figuras del espectáculo. Le hace toreros, le hace ganaderos, le hace empresarios, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto debe ser así, se genera controversia, se genera conflicto, pero aquí estamos para defender cada uno sus intereses, al final se llega a un acuerdo y se lidia lo que se tiene que lidiar. Y desde tu experiencia, ¿crees que la gente me refiero al público, ¿vale? En general, entiende el papel del veterinario en los festejos, fundamentalmente en los festejos taurinos populares? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí porque volvemos a lo de siempre, volvemos a la sensibilidad. Date cuenta que la tauromaquia es un ente dinámico que ha evolucionado desde sus orígenes. ¿Y cómo evoluciona? Bueno, pues unas veces tiene que cambiar por imposiciones. ¿Sí? Un dictador, un papa, un gobernante impone ciertas cosas, un juez. No tenemos más que mirar a Hispanoamérica, ¿no?
Y en esa evolución ahora mismo lo que más presión está haciendo es una masa social urbana que tiene una sensibilidad respecto a los animales distinta a la que tienen la sociedad del mundo rural. Pero aquí hay un gran problema, y el gran problema desde mi punto de vista es que la sociedad urbana quizá no conoce al toro de Lidia. El toro de Lidia es un animal completamente diferente, y decíamos antes que era un logro zootécnico extraordinario, un animal único, etcétera, etcétera. Conocer al toro de Lidia es muy difícil, y yo entiendo que el toro de Lidia se ha seleccionado desde hace siglos por una serie de criterios que le han llevado a los ganaderos a modificar determinados mecanismos neurohormonales del animal de tal forma que soportan el castigo. Es decir, en definitiva, el ganadero ha seleccionado la bravura, y la bravura es adaptación al estrés y crecerse ante el castigo. En definitiva, es modular el dolor. Esto es así, como lo estoy diciendo, yo estoy completamente convencido. Reconozco que puedo estar equivocado, pero ahora mismo estoy completamente convencido, y yo creo que esto es la clave para que esa sensibilidad de la sociedad urbana, pues digamos, se reconduzca y coincida, ¿no? Confluya con la sensibilidad de la población rural que conoce perfectamente al toro. De forma empírica, todos los ganaderos saben que el toro de lidia modula el dolor, se adapta a la lidia y no huye. Cualquier animal en la naturaleza sometido a la lidia, pues probablemente lo que haría sería huir. ¿Por qué no huye el toro? Por lo que acabamos de decir, se han modificado determinados mecanismos neurohormonales que le permiten al toro quedarse y luchar hasta la muerte. O sea, es que no le importa morir luchando. Y eso sí, yo entiendo que es muy difícil de percibir, pero si alguien no lo percibe, es normal que tenga ciertas reticencias, ¿no? Claro, efectivamente, y como muy bien has dicho, ¿no? Estamos atravesando un momento en el que la sociedad pues está muy sensibilizada con este tema, ¿no? Y con el trato que le damos a los animales. Entonces, ¿cómo debe afrontar la profesión veterinaria un espectáculo en el que participa un toro de lidia? O sea, ¿cómo tenemos que enfrentarlo nosotros? Bueno, pues de diversas formas dependiendo del veterinario, Ujú, ¿no? Yo creo que nuestra profesión pues no tiene ahora mismo un criterio unánime respecto a la tauromaquia. La sociedad tampoco, ujú, ¿no? La sociedad efectivamente. está dividida, acabamos de hablar, la sociedad rural y la sociedad urbana. Ujú, Y sí tengo muy claro que el veterinario que es conocedor del toro no tiene ningún inconveniente y debe tratar su intervención, su actividad en la tauromaquia como si fuese cualquier otra actividad con cualquier otro animal, con toda naturalidad, ¿no? ujú. Ahora bien, si el veterinario no es conocedor del toro, no conoce al toro, yo entiendo que tenga ciertos reparos y no compartan los criterios que tenemos otros veterinarios que consideramos que el toro de lidia es diferente. Ellos consideran que es un animal más. Hay un grupo de veterinarios que consideramos que es un animal único, un animal totalmente diferente. Yo no concibo una corrida de toros donde se lidia un potro o Ujú. un perro o una mascota. O sea, yo no lo concibo, ¿eh? Pero sí concibo que se lidie un toro. Por lo tanto, yo creo que nuestra profesión ahora mismo no es más que el reflejo de la sociedad y acabamos de decir que esto tiene que evolucionar. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues ya lo veremos. Recientemente, y yo hago hilo, tú me tienes que cortar porque si no yo hago hilo, ¿sabes? Efectivamente, no me dejes que te pregunte otras cosas. Ya Córtame, Marta. Iba a hablar de la ILP está que se bien. acaba de presentar. Y dentro de unos meses, supongo que si llega a debatirse en el Congreso la ILP que se ha presentado para derogar la ley 18 del 2013, que contempla la tauromaquia como patrimonio cultural, en el debate político y fundamentalmente, que es lo que nos afecta a nosotros, en el debate mediático y social, vamos a ver cómo se posiciona nuestra profesión de distinta manera, ¿no? Yo creo que yo creo que con toda naturalidad hay que tomárselo, ¿no? Es el reflejo de la sociedad, hay una parte que está a favor, otra parte que está en contra, y yo creo que el problema fundamental es el desconocimiento de un animal único que es el toro, ¿no? Sí.
te he hecho la pregunta de cómo debemos afrontarlo, pero otra sería Hecho con naturalidad si con conoces al naturalidad. toro. Eso es. Yo cuando me enfrento a algo que no conozco, normalmente voy nervioso, como ahora, ¿ves? Pero otra pregunta te voy a hacer, ¿eh? ¿Y qué debe aportar la profesión veterinaria en estos momentos a la tauromaquia? Bueno, pues casi acabamos de hablar De de ello. ello, ¿no? Yo Ujú. creo que conocimiento. Podemos aportar muchas cosas, pero fundamentalmente conocimiento, porque tampoco hay que sorprenderse de lo que sucede, ¿no? Yo creo que la tauromaquia siempre estuvo cuestionada, siempre. Y en la sociedad siempre ha generado debate, porque es un debate con una gran carga emocional. Entonces la gente se apasiona, ¿no? Tanto a favor como en contra. De hecho, hay asociaciones veterinarias abolicionistas de la tauromaquia. Hay veterinarios especialistas en tauromaquia. En fin, distintas posiciones. Em, qué diría de nuestra posición en cuanto a la evolución? ¿Me estás preguntando por la evolución o cómo afrontar? ¿Qué ¿Qué aportar aportar? a Sí, la y yo te decía profesión? conocimiento. Sí, lo iba a enfocar de otra manera, pero digo fundamentalmente conocimiento porque creo que, y a lo mejor me estoy mojando demasiado, pero esto es algo particular mío, ¿no? Particularmente pienso que estamos en deuda con la sociedad y estamos haciendo agua porque no hemos sido capaces de mostrar a la sociedad que el toro de Lidia es diferente. Sí, y eso es competencia de nuestra profesión. Estamos hablando de un comportamiento animal, estamos hablando de animales, competencia nuestra. Si nos relajamos, alguien la asumirá, pero es competencia nuestra, o yo así lo entiendo. Si hubiésemos sido capaces de demostrar a la sociedad que el toro de Lidia es diferente, todo el mundo lo entendería, que la tauromaquia es una cultura ancestral, sí. Desde cuál es su origen, nadie lo sabe, ¿no? Ujú. Te dice que en la prehistoria un niño jugando con una cría que su papá había cazado al padre o a la madre, quedó viva, había una época de bonanza, la cría se arrancaba, el crío se apartaba. ¿Eso es tauromaquia? Pues no lo sé, estaban jugando, ¿no? Ya, Estaban jugando. sí. Pero es que hoy en la calle, y además la definición de festejo popular, el reglamento nacional lo define así, jugar con el toro, ¿no? Y bueno, concluyendo, que, sí, que divago, ¿no? Que al final conocimiento es competencia nuestra y creo que estamos haciendo un flaco favor con las facultades, no formando a los veterinarios y no informando y no mostrando a la sociedad que el toro de Lidia es completamente diferente a cualquier otro animal que haya en la naturaleza. Porque una cosa es la bravura y otra cosa es la fiereza. La fiereza sí que es una condición que la encontramos en los animales salvajes, ¿no? Es Ujú. el poner todo ese ímpetu en acabar con la vida del contrincante, ¿no? La bravura es diferente. A mí no me importa morir si consigo hacerte daño. Eso, y voy a luchar hasta la muerte. Que sea un tigre, un león con ciertas heridas o con una cornada de un toro, habitualmente el león escaparía. El toro le da igual el dolor que le provoques y el estrés que le provoques porque tiene una capacidad de modularlo, digamos que lo compensa, lo anula en cierta medida y eso le permite seguir luchando hasta el final. Si tuviese un dolor tremendo, probablemente el toro no seguiría embistiendo, ¿no? Y eso es lo que te puedo decir en respecto a esa cuestión. ¿Y hacia dónde avanza la tauromaquia? ¿Y cuáles crees que serían las funciones del veterinario en un futuro? No es fácil, ¿no? Decir hacia dónde avanza la tauromaquia y más, ya lo hemos dicho antes, en un mundo convulso socialmente donde un juez, un político, un parlamento puede decir hasta aquí. Y lo Ujú. puede decir, ¿eh? Claro, Lo puede decir. En una cultura ancestral de milenios, pero se puede cortar. No digo que se cortar, sí. acabe porque yo soy tan optimista y creo que esto está tan enraizado que es imposible cortarlo. Ni han podido papas, ni han podido religiones, ni han podido movimientos sociales. Ahora, bueno, pues hay un nuevo movimiento social, el animalismo, Sí. que, bueno, está dispuesta a acabar con la tauromaquia. ¿Hacia dónde evolucionamos? Pues no lo sé, pero si consideramos cómo ha evolucionado la tauromaquia en el último siglo,
cómo lo ha hecho en las últimas décadas, fundamentalmente, cómo se están modificando los reglamentos, fundamentalmente los de populares, porque el festejo ortodoxo, la corrida de toros, es más, ¿cómo diría yo? Está más estancada, está más encorsetada, está muy bien reglamentada y apenas se puede mover. Además, los estamentos del festejo ortodoxo son muy reacios a los cambios. Esto también es lógico, ¿no? Todas las tradiciones, pues bueno, necesitan una transformación lenta, una transformación reflexiva, ¿no? Y sobre todo acorde a la sensibilidad de los públicos. Y fundamentalmente lo que yo creo que hace cambiar la tauromaquia es la sensibilidad de los públicos. Hoy no se concibe en cualquier pueblecito, yo que sé, clavar una banderilla en la barriga o como sucedía hace escasas décadas en Corea, se sacrifica el toro y cortar los testículos y aparecer como... Eso no se concibe hoy. Entonces la sensibilidad de los públicos está evolucionando. ¿Cómo está evolucionando? Bueno, pues yo creo que en la consideración sobre el trato animal, sobre el trato hacia los animales, está condicionando absolutamente todo y quizá nuestras funciones en un futuro pues estén cada vez más condicionadas por este tema, ¿no? Por el trato a los animales, porque la sociedad está avanzando en esa línea. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé, pero esa es la impresión que a mí me da, que vamos a avanzar en esa línea, cada vez preocupándonos más, pues a lo mejor desde el momento que sangra, hay que, aunque no haya transcurrido el tiempo permitido, de media hora o una hora del toro en la calle, pues a lo mejor hay que recogerlo. O se ha roto ese pitón, pues inmediatamente hay que recogerlo. O se ha agotado, el animal no llega, hay una alta temperatura, pues a lo mejor hay que recogerlo y mañana sacamos otro, pero ese animal no puede seguir lidiándose en esas condiciones, ¿no? Eso es lo que pide la sociedad y somos nosotros los veterinarios quienes, al ser competentes en esta materia, tenemos que estar ahí para garantizar los derechos y la sensibilidad de ese público, fundamentalmente de ese público local conocedor del toro, ¿no? Uh-huh. Y yo ya tengo la última pregunta que hacerte y es ¿qué mensaje te gustaría dejarle? Bueno, ya más o menos durante toda la entrevista ya nos lo has dejado más o menos claro, ¿no? Pero por concretar, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la población, al público, sobre tu profesión en este ámbito? Bueno, pues yo la definiría con una sola palabra, ¿no? Yo creo que pasión puede ser. La pasión también se agota, ¿no? Pero el disfrutar con un espectáculo, con un festejo ancestral que está evolucionando, que evoluciona, pero evoluciona todo, evoluciona desde la sensibilidad de los públicos, la de hoy no es la de hace varios siglos, evoluciona el toro, hoy es más bravo que nunca, evoluciona la forma de lidia, todo evoluciona, bueno, y eso a mí, bueno, pues me apasiona y yo soy partidario de evolucionar, pero lo que no llevo bien es lo de prohibir. Entonces vamos a dejar a la sociedad que evolucione, vamos a dejar a la sociedad que nos vaya diciendo, nos vaya marcando, ¿no? Cómo debemos actuar, cómo debemos hacer los protocolos para que todo el mundo y fundamentalmente el consumidor esté satisfecho en un festejo, en un espectáculo popular. Muy bien, pues muchas gracias, Francis. Esto sería todo. Gracias por compartir tus conocimientos y por acercarnos un poco más a esta realidad. Pues muchas gracias a vosotros, Marta, muchas gracias. Gracias. Y hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que esta charla con Francis les haya permitido entender mejor el papel fundamental que tiene un veterinario en festejos taurinos. Más allá de las opiniones personales sobre la tauromaquia, lo cierto es que detrás de cada evento hay profesionales velando por la salud, el bienestar y la legalidad de todo lo que sucede en la plaza. Y hoy hemos podido asomarnos a esta realidad. Gracias por acompañarnos, por escuchar con mente abierta y por interesarse en conocer lo que hay más allá del espectáculo. Nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo.